Bien, jóvenes, buenos días. Empezando con la resolución de los problemas de hoy. Por favor, quisiera que todos preparen sus cuadernos de apuntes en la parte donde hemos estado avanzando la unidad 1 y la unidad 2. La clase anterior, la clase de ayer, lo dedicamos a conocer los conceptos a un nivel científico sobre introducción a la física y sobre metrología. Así que, jóvenes, esos apuntes, por favor, ténganlo a mano. Vamos a entender esos conceptos que ya se les entregó y vamos a resolver problemas de lo avanzado el día de ayer. Bien, jóvenes, como les avisé hoy día por la mañana en el grupo, no me encuentro en este momento en mi domicilio, estoy en otro lugar, así que probablemente haya uno que otro ruidito por ahí, no puedo controlar algunas cosas acá, pero voy a tratar de que todo sea lo más normal posible, ¿ya? Por cierto, jóvenes, la clase de hoy día la he movido media hora después por los motivos que les he explicado, porque era algo de fuerza mayor, no podía evitarlo, pero eso se va a recuperar después, ¿ya? Sobre todo cuando ya estemos cerca del examen, ahí yo les voy a separar un domingo una media hora extra para poder compensarles por la media hora que hoy día no se llegó a pasar porque moví de 8:30 a 9 el inicio de clase. ¿Está bien? Así que quédense tranquilos, jóvenes. Todo se va a compensar, no se preocupen. Bien, chicos, vamos a comenzar. Por favor, vamos a iniciar. ¿Pueden activar sus cámaras ahora sí? Muy bien, chicos. Bien, muchachos, vamos a iniciar. Primeramente, quisiera que recordemos, vamos a entender los conceptos que ustedes recibieron en la clase de ayer. Bien, comencemos con la unidad 1. La unidad 1 era Introducción a la Física. Vimos que era la física. La física, en palabras sencillas, es la ciencia que estudia la naturaleza, estudia cómo es la naturaleza, estudia qué leyes se cumplen en la naturaleza, en fin. Después vimos que la física, como estudia a los fenómenos que ocurren en la naturaleza, vimos que era un fenómeno. ¿Qué era un fenómeno? Bueno, son cambios que ocurren en la naturaleza a lo que está en la naturaleza. Ciertos cambios que puedan ocurrirles son sucesos que ocurren en la naturaleza que generan cambios en los cuerpos. Entonces, hay tres tipos de fenómenos: los fenómenos físicos, los fenómenos químicos y los fenómenos biológicos. Primero quiero que sepan ustedes diferenciar entre los tres tipos, ¿ya? Fenómeno físico. Ahí tenés el concepto tú, el concepto científico, pero yo te lo voy a explicar en palabras sencillas. ¿Qué es un fenómeno físico? Cuando el cambio que experimenta aquel objeto de la naturaleza, aquel cuerpo de la naturaleza, no afecta a su estructura molecular, a su estructura interna, no le afecta. Por ejemplo, si tenemos hielo y lo sacamos fuera de la heladera y lo ponemos sobre un vaso, ese hielo va a empezar como está expuesto a la temperatura ambiente, va a empezar a descongelarse, se derrite. Ahí, por ejemplo, existe un cambio en el hielo. El hielo era agua en estado sólido, ahora será agua en estado líquido. Surgió un cambio. Pero la estructura molecular no cambió, porque el hielo es agua en estado sólido. Su estructura molecular es H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Cuando se derrite y se convierte en agua líquida, sigue siendo H2O, sigue siendo agua, solo que ahora en estado líquido. Sigue teniendo dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Su estructura molecular no ha cambiado. Hay un cambio ahí en la materia, pero no afectó a su estructura molecular. A eso se le llama fenómeno físico. No hay cambio en la estructura molecular. ¿Bien? Y eso se caracteriza por ser los fenómenos físicos se caracterizan por ser reversibles. ¿Qué significa reversible? Que puede volver a su estado original. Si el hielo se derrite y se convierte en agua líquida, tú puedes volver a convertirlo otra vez en hielo. Se puede, es reversible. Bien, así suceden con todos los fenómenos físicos. Yo nada más te doy un ejemplo. Ese es un fenómeno físico. Ahora pasemos al otro tipo, que es el fenómeno químico. Ahí lo tenés en tus apuntes para que te vayas guiando. El fenómeno químico es un fenómeno donde sí existen cambios en la materia, pero aquí sí se ve alterado la estructura molecular de la sustancia del cuerpo que se está analizando.
¿Ya? Por ejemplo, si mezclas, hay dos sustancias químicas. Yo recuerdo haberte dado, creo que nitrato de plata y algo más. ¿Qué era lo que se mezclaba en el ejemplo que te di? Revisa en tus apuntes. ¿Qué se mezclaba? Dice, la mezcla de tanto con tanto, te dije en ese momento, dos sustancias químicas te mencioné. A ver, John Marcos Villarroel, ¿cuáles son esas dos sustancias que se mezclan? Que les di como ejemplo de un fenómeno químico. Sí, dio el ejemplo de mezcla de de cloruro de sodio, perdón, y nitrato de plata. Como Nitrato de plata. también, sí, O también. combustión de un gas Ah, ya, u otro ese es otro combustible. ejemplo ya. Ese es otro ejemplo. Bien. Deteniéndonos en el primer ejemplo. El cloruro de sodio es la sal común, la sal de mesa. Nitrato de plata es una sustancia ya no tan común, pero si las mezclamos, va a generar una reacción química que va a generar otras sustancias diferentes. La estructura molecular va a cambiar. ¿Ya? A ver, por ejemplo, un ejemplo más sencillo de entender. Si tenés hierro, hierro puro, y luego lo dejas ahí a la intemperie de tal forma que le llegue el oxígeno del aire, ese hierro se va a empezar a oxidar y va a crear una capa de óxido de hierro. Sea óxido ferroso o sea óxido férrico, creará una capa de óxido de hierro. Bien, entonces ahí, por ejemplo, se está alterando la estructura molecular de la materia. Existe un cambio, antes era hierro puro, ahora está todo oxidado. Pero al generarse el óxido, existe un cambio en la estructura molecular, porque cuando era hierro puro, pues eran solamente átomos de hierro. Pero ahora que está oxidado, son átomos de óxido de hierro, donde hay hierro y oxígeno al mismo tiempo entrelazados. Entonces, si es óxido ferroso, habrá un átomo de hierro y un átomo de oxígeno conectados entre sí. Y si es un óxido férrico, habrá dos átomos de hierro y tres átomos de oxígeno conectados entre sí. Entonces, alteró la estructura molecular de lo que antes era. Bien, ese es un fenómeno químico. Otro ejemplo, si tenés un pedazo de madera, la estructura molecular de la madera es una. Y si lo quemas, se convierte en ceniza. ¿Existe un cambio? Sí. Es diferente la ceniza a la madera. Pero ahí hay un cambio también en la estructura molecular. La estructura molecular de las cenizas es diferente al de la madera. Entonces, ahí, por ejemplo, es otro fenómeno químico. Y lo que nos quedaría por ver ahora es el fenómeno biológico, que es todos los cambios que ocurren en los seres vivos. Ya, por ejemplo, cuando un ser humano se empieza a desarrollar en el vientre de su madre, ya desde la concepción hasta el momento del nacimiento, todo ese desarrollo que es el de la vida prenatal del ser humano, es un cambio, constantemente existen cambios. Y estos cambios se consideran fenómenos biológicos. Por ejemplo, por favor, jóvenes, manténganse alerta en su micrófono, no pueden activar a menos que se les pida que lo activen. No lavaste también. Nunca lavado, oye. La ropa igual. Va, oye, esas cosas, no, tú nunca ayudas también. Ay, se me quitó la mano. Micrófono. Es la verdad. Micrófono. Ya, ahora sí. Algo pasó con mi audio que no me escuchaban ustedes. Creo que ahora me escuchan, ¿no, jóvenes? ¿Chicos, me escuchan o todavía? Sí, pero hay un ruido feo. Algo borroso. Escuchamos a usted nomás que activó su micrófono de la otra. Ya, jóvenes. Perdonen, chicos, este celular que estoy manejando ahora no es mío y no sé cómo, es otra marca y no logro ubicar las funciones rápidamente. Un segundito, enseguida voy a acomodar las cosas. Jóvenes, por favor, es responsabilidad de cada uno mantener el cuidado de su audio. ¿Sí? A partir de ahora, yo voy a sancionar con la debida sanción a quienes sean descuidados con sus audios, porque perjudican a la clase. Por favor, manténganse al tanto de sus audios, es responsabilidad de cada uno, ya tanto mío como el de ustedes, como corresponde, por favor. Ya vamos a continuar. Estábamos viendo los ejemplos de los fenómenos biológicos. Entonces, les decía como ejemplo el desarrollo que tiene un ser humano en el vientre de su madre, en la vida prenatal, se genera constantes cambios allí.
Entonces, todo ese desarrollo, como hay cambios, se considera un fenómeno. Y sería un fenómeno biológico porque está relacionado con la vida. Entonces, otro ejemplo sería, por ejemplo, el parto de un ciervo. Entonces, el momento del parto se dan cambios en la mamá que está dando a luz el pequeño ciervo, y eso también es un fenómeno, ¿ok? Entonces, es un fenómeno biológico porque está relacionado con la vida de los seres vivos, ya sea personas, animales, plantas o las bacterias y todo lo relacionado a los microorganismos. Entonces, jóvenes, ahí tenemos ejemplos de los 3 tipos de fenómenos. Quiero ver ahora si me han entendido. Vamos. Por ejemplo, si yo tengo papel, una hoja de papel, ¿no? Que tiene cierto tamaño, cierta área, la hoja de papel, y luego lo doblo en 4, ¿existe un cambio? Sí. Ahora el área que yo puedo ver es más pequeña, es la 4ª parte. Pero pregunto, ¿ese es un fenómeno físico, químico o biológico? Físico. Físico. ¿Por qué? Porque el papel tiene esa estructura molecular y al doblarlo cambió su área, porque ahora se ve la 4ª parte nada más del área total, pero eso no me altera la estructura molecular, sigue siendo papel. Ahora, ¿qué pasa si ese papel lo quemo con un encendedor? ¿Eso sería un fenómeno químico, biológico, físico? Químico. Químico, porque esta vez se va a convertir en cenizas y la estructura molecular del papel no es lo mismo que el de la ceniza. Entonces, ahí sí habría un fenómeno químico. Vamos bien. Si yo analizo los cambios físicos que experimenta un adolescente, esos cambios físicos que experimenta, ¿son fenómenos físicos, químicos, biológicos? Biológicos. Si yo tengo un resorte, y lo comprimo al resorte, lo comprimo. Entonces, al comprimirlo, obviamente su tamaño se va a ver afectado, ¿no? Lo estoy comprimiendo. Entonces, ahí hay un cambio, pero ese cambio es físico, químico o biológico. ¿Cómo sería ese fenómeno? Físico. Está cambiando el tamaño, pero no se altera la estructura molecular. Sigue siendo la misma, el del hierro del cual está hecho el resortito. A ver, uno más. ¿Qué pasa si yo tengo un yogur y lo congelo para hacerle un heladito? ¿Eso es un fenómeno físico o químico? Físico. Sigue siendo físico. También es físico. Porque va a cambiar el estado líquido al estado sólido, pero eso no me altera la estructura molecular del yogur. Bien, jóvenes, vamos bien hasta ahora. Pasemos al siguiente punto. ¿Qué sigue? A ver, Marco Andrés Toro. Pregunta, adelante. ¿La coagulación de la sangre vendría a ser un fenómeno físico biológico. o químico? Biológico. ¿Biológico? Biológico. ¿Por qué? Porque está relacionado con la vida de los seres vivos. ¿Ya? Ok. Bien. Ahora, dentro de los seres vivos también suceden fenómenos físicos y químicos, pero para englobarlo de forma generalizada, decimos que será un fenómeno biológico. Ok. Seguimos. Ya, les decía Marco Andrés Toro, hermano, decime qué continúa después de analizar los fenómenos físicos, químicos, biológicos. Vendría ya la división de la física, ¿correcto? ¿O qué viene, hermano? Sí, viene la división de la física y dijimos que dividía en 2 partes. En 2 La partes, física ¿no? La física clásica y la física moderna. Sí. Ya, jóvenes. A ver. Chicos, a ver, se supone que ya tengo que estar apareciendo en pantalla. ¿Aparece en pantalla ahorita? Sí. Ya, jóvenes, explicando la parte de cómo se divide la física. ¿Ya? Desde los inicios del desarrollo de la ciencia, de esta ciencia maravillosa que es la física, hasta la actualidad se han descubierto muchísimas cosas, se ha avanzado muchísimo en el conocimiento de la física. Entonces, todo lo que se desarrolló hasta el año 1900, todo eso se le llama física clásica. Y lo que se desarrolla después de ese año se le llama física moderna. Y ahí ustedes, bueno, tienen ahí todo lo que se desarrolló hasta el año 1900, que se considera física clásica, que es lo que se aprende en la escuela, lo que se aprende en la universidad. La física moderna ya es un poco más avanzado, es física avanzada. Y eso lo podés aprender si querés llevar una licenciatura en física, por ejemplo. Bueno, eso creo que no hay aquí en la Gabriel, no hay en la Gabriel, tendrías que irte, no sé si habrá en otro lugar de Bolivia, pero por lo que puedo sospechar, tendrías que irte a otro país a estudiar eso. Ya, pero ahí entonces ya cuando quieras adentrarte más en la física, podrías aprender la física moderna. Bien, pero insisto, en la universidad vas a llevar solamente hasta la física clásica. ¿Qué involucra? Bueno, involucra, ahí lo tenés en tus apuntes, yo te lo voy a mencionar así de pasada, está la mecánica, que estudia el movimiento de los cuerpos, ¿ya? El estado, decía que esté con movimiento cero, que esté quieto,
o que esté moviéndose de algún modo, entonces eso involucra la mecánica. La mecánica estudia los cuerpos en movimiento, sea que estén con movimiento cero o con algún movimiento determinado. Y la mecánica se subdivide a su vez en estática, que estudia los cuerpos quietos o en equilibrio. También está la cinemática, que estudia el movimiento de los cuerpos, pero sin considerar la causa que lo origina. Y está la dinámica, que estudia el movimiento de los cuerpos, pero considerando las causas que lo originan. Ya, todo eso lo vamos a ver a detalle más adelante en el curso. Ahora, luego está, aparte de la mecánica, está la óptica, que estudia la luz y todo lo relacionado a ella. Está la acústica, que estudia el sonido y todo lo relacionado a ello. Está la termología, que estudia la temperatura y la energía, todo lo relacionado a ello. Está, tendríamos a la electricidad, el electromagnetismo. La electricidad, bueno, como el nombre lo indica, es todo el estudio de la electricidad en sí misma, sea que esté en estado de reposo o en movimiento. Y el electromagnetismo estudia la relación que hay entre la electricidad y el magnetismo. Tomando en cuenta que el magnetismo es esa propiedad que tienen los imanes para poder atraer piezas de hierro o de la familia del hierro. Entonces, esa propiedad llamada magnetismo se ha descubierto que puede generar electricidad en ciertas condiciones. Y también al mismo tiempo la electricidad puede generar magnetismo. Entonces, todo lo relacionado a la generación de electricidad con magnetismo y viceversa, todo los efectos que se producen, todas las leyes que se cumplen en esa relación de electricidad y magnetismo se estudia en esta rama llamada electromagnetismo. Bien, ahí les doy entonces nada más un pantallazo, eso lo vamos a estar viendo con detalle más adelante, punto por punto. La física clásica. Y la física moderna, como les digo, no lo vamos a llegar a ver, pero por lo menos conocen ahí cuáles son sus partes, ¿no? Sus ramas, que sería la relatividad generada o detallada, desarrollada por Albert Einstein. Está la física cuántica, la física atómica, la física nuclear. Bien, eso es jóvenes. Ahora, luego de poder analizar las cuales son las partes, la división de la física, ¿qué vendría, chicos? ¿Qué les había enseñado? ¿Qué conceptos les había dado? A ver, voy a fijarme a ver quiénes están ahorita con la cámara activada, quiénes están cumpliendo. Ya, muy bien. A ver, señorita Isabel Melgar, ¿qué continuaría ahora después de conocer la división de la física? Después de la división de la física vendría las cifras significativas. Ya, las cifras significativas, ok. Ahora sí quiero que anotes, continuando a todo lo que habíamos visto el día de ayer. Ah, no, esperen un momento. Ayer no habíamos terminado todo, ¿no? Nos faltó un poquito, según recuerdo. ¿Hasta dónde llegamos el día de ayer? Llegamos creo que hasta las equivalencias entre unidades de longitud, masa y tiempo. Hasta ahí llegamos, ¿correcto? Sí. Sí. Ya. Antes de ir con la parte práctica que tenía que haber empezado en este momento, tendría que completar lo poquito que nos faltó. Ya lo poquito que nos faltó. Ok, a ver. Te voy a completar eso. Ya veas tu cuaderno de apunte, vamos a completar lo poquito que nos faltó y luego vamos a ir con la parte práctica entonces. Ya, por favor, anota. Considerar que, anota a lo último donde nos habíamos quedado ayer, anota más abajito. Considerar que un newton igual 1 kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Un newton, una n mayúscula, igual 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Debajito escribe. Una dina, DIN se representa, ¿no? Dina. Una dina es igual a 1 gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. 1 gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. Sobre segundo al cuadrado. Más abajito escribe 1 pascal, PA se abrevia pascal, ¿no? P mayúscula, A minúscula. 1 pascal, P mayúscula, A minúscula. Igual 1 newton sobre metro al cuadrado. 1 newton sobre metro al cuadrado. Bien. Debajito escribe
una libra fuerza LBF se abreviaba, ¿no? Perdón, se representaba la libra fuerza. Una libra fuerza, un LBF, es igual a una libra por pie sobre segundo al cuadrado. Libra por pie sobre segundo al cuadrado. Libra LB por pie sobre segundo al cuadrado. Siguiente. Un julio, una J, un julio igual a un newton por metro. N por M, un newton por metro. Seguimos. Un ergio, ERG, ¿no? Era ergio. Un ergio, ERG, igual a una dina por centímetro. DIN por CM. Una dina por centímetro. Bien. Un watts, W mayúscula, un watts es igual a un julio sobre segundo. J sobre S. Un julio sobre segundo. Listo, jóvenes. Ahí tienen el significado de las unidades. Ya saben ahí qué significan las unidades para que más adelante no le cueste la parte de conversión de unidades. Bien, chicos, les he dado la información completa. Yo tengo aquí un libro guía que me han facilitado para poder saber el orden de los temas con que les tengo que enseñar, pero en ese libro pues no está así de completo como se lo estoy entregando, así como ustedes lo necesitarían para luego reforzar para el día del examen. Entonces, jóvenes, ahí tienen información valiosa, espero que lo estudien a su debido tiempo para que les sea de utilidad. Muy bien, jóvenes. Pasemos ahora al último subtítulo de la unidad 2, metrología, que sería análisis dimensional. Anoten, análisis dimensional. Es la rama de la física que estudia las relaciones entre las magnitudes básicas, entre paréntesis, o fundamentales, entre las magnitudes básicas o fundamentales. Disculpe, que estudia, me atrasé un poquito. Ya, no hay problema, estimado. Que estudia las relaciones entre las magnitudes básicas, o fundamentales, entre paréntesis vas a colocar ya, entre las magnitudes básicas o fundamentales, y las magnitudes derivadas. Punto aparte. Tiene como finalidad 2 puntos. Tiene como finalidad 2 puntos. Desarrollar magnitudes derivadas a partir de las básicas. A partir de las magnitudes básicas. Verificar la veracidad. 2. Verificar la veracidad de las fórmulas
de las magnitudes derivadas. Servir de ayuda para deducir 3. Servir de ayuda para deducir. Servir de ayuda para deducir. Fórmulas de magnitudes derivadas a partir de datos experimentales. A partir de datos experimentales. Recording in progress. Profesor, disculpe, ¿puede repetir de servir de ayuda? Es que me atrasé un poco. No hay problema, no hay problema. Servir de ayuda para deducir fórmulas de magnitudes derivadas a partir de datos experimentales. Bien, chicos, ahora, jóvenes, quiero explicarles algo que no te lo mencioné al inicio de clase, así que lo hago ahora. El método que yo voy a usar, jóvenes, para enseñarles el curso de física va a ser el método por competencias, que es el más moderno que se usa actualmente al momento de enseñar un contenido, una materia, una ciencia. Este método consiste en buscar desarrollar en quien está aprendiendo una determinada ciencia 3 cosas. Algo llamado saber conocer, algo llamado saber hacer y algo llamado saber ser. ¿Ya? Son 3 partes del conocimiento del intelecto humano. ¿Ya? El saber conocer vendrían a ser tus conocimientos teóricos, que sepas, que tengas en mente los conocimientos de forma teórica. Eso yo te lo tengo que entregar en las clases. Luego el saber hacer está que tú sepas interpretar los conocimientos teóricos y llevarlos a la práctica. La parte práctica entonces viene a ser tu saber hacer, ¿ya? El desarrollar el saber hacer. Y lo último es el saber ser. El saber ser es el desarrollo de principios que te permitan usar bien tus conocimientos. Porque de nada te va a servir tener mucho conocimiento teórico, saber llevarlo a la práctica si todo ello tú no lo usas para bien. Porque actualmente, por ejemplo, en el campo profesional, hay profesionales que, aprovechándose que su cliente no sabe del tema, que él sí sabe, les engañan para poder conseguir más dinero de forma sucia, obviamente, ¿no? Para beneficio personal, pero lo están haciendo de forma sucia porque le están engañando a su cliente. Por ejemplo, un ingeniero informático que conoce que el problema simplemente es cambiar algunos códigos y ya se arregla el problema, pero él le dice, no, mira, ¿sabes qué? Le entró virus a tu máquina, esto no, lo dañó todo, no se va a poder hacer nada más que formatear todo, te vamos a cobrar tanto, cuando era algo sencillito de hacer. Pero se aprovecha de que el cliente no sabe del tema y le engaña de esa manera y después le cobra muchísimo más de lo que tendría que haberle cobrado. Entonces, todos los conocimientos que él posee no los está usando para bien, sino para el perjuicio de los demás. Y ese tipo de profesionales no nos sirven en la sociedad. El propósito entonces de la enseñanza, de la formación de profesionales, tiene que ser en las 3 ramas. Saber conocer, saber hacer y saber ser. Y me parece fenomenal la nueva metodología que se ha lanzado en la educación, y obviamente estoy decidido de usarla, ya lo he estado implementando y ha funcionado bastante bien, así que también lo voy a implementar con ustedes. Bien, chicos, entonces ya te he dado hasta ahora la parte teórica, ya conoces la parte teórica. Ahora vamos a ir con el saber hacer, que es la parte práctica. Bien, entonces, bueno,
Adelante. Vas a notar cada vez que veamos parte práctica en el saber hacer, vas a notar en tu cuaderno de apuntes, en mayúscula y con otro color, entrenamiento. Entrenamiento. Así para que sepas que desde ahí en adelante habrá sido la parte práctica. Lo demás será la parte teórica. Muy bien, entonces, jóvenes, anotad en este momento entrenamiento. Entrenamiento. Entrenamiento, unidad 1. Entrenamiento, unidad 1. Bien, colocar como primer subtítulo, volvemos a lo que estábamos antes, que lo pausamos para poder completar la parte teórica que nos faltaba. Volvamos otra vez a donde estábamos antes, que era cifras significativas. Entonces, esa es la primera parte práctica que vamos a desarrollar. Así que anota. 1, cifras significativas. Vamos a aprender a aplicar estos conceptos. Jóvenes, ¿se puede leer lo que aparece en pizarra? Chicos. Sí. 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 ¿Se puede, no? Sí. ¿Qué escribí? A ver, acá yo no los puedo ver a ustedes en este momento. ¿Qué escribí ahorita en pizarra? ¿Qué pueden leer ustedes? Cifras significativas. Significativas. Ya. Vamos a aprender a usar las reglas de las cifras significativas. Voy a mostrarte aquí algunos números. ¿Ya? Por ejemplo, 2,05. Ya, digamos que yo medí con una reglita el tamaño del pedacito de un, no sé, a ver, digamos que tengo una moneda, ya una moneda y estoy midiendo qué tan el diámetro de la moneda, digamos. Y resulta que es 2,05 centímetros. ¿Ya? Entonces, ahí estoy anotando el valor de lo que he medido. He hecho una medición y ahí lo tengo, 2,05. Mido después otra cosa, y digamos que me queda así. Mido otra cosa y me queda así. Mido otra cosa y me queda así. Ya estoy haciendo distintas mediciones. ¿Ya? Pongamos que mido una moneda con un aparatito, con una regla de 30 centímetros y me queda esta cantidad. Luego mido con otro aparato que tiene más marquitas, no solamente llega hasta milímetros, sino que tiene más marquitas para poder medir con más decimales y me queda hasta acá. Luego uso otro aparatito que me permite medir con más decimales todavía. Por ejemplo, el micrómetro, que es un aparatito que permite medir con más decimales. Y me queda esta cantidad. ¿Ya? Más exacta, fíjense, con más decimales. ¿Ya? Entonces, esto digamos que lo medí con una regla de 30 centímetros. Por eso nada más tiene 2 decimales. Esto de acá, digamos que ya lo medí con un aparatito llamado calibrador, que me permite medir con más decimales. Y esto con un aparatito que permite con más decimales todavía, llamado micrómetro. ¿Bien? Entonces, he medido lo mismo. ¿Ya? Vamos a tomarlo como ejemplo. Medí lo mismo, medí el diámetro de una moneda pequeña y me quedó así, en estas cantidades. ¿Cuál es la diferencia entre una medición y otra? La exactitud, la precisión. ¿Ya? Una es más precisa, esta es más precisa, es más exacta porque tiene más decimales. Esta es menos, esta es menos. Entonces, ¿qué se le llama, ¿a qué se le llama cifras significativas o dígitos significativos? Aquellos números que tienen importancia en la cifra, ¿ya? Tienen importancia, que no los puedo de ninguna manera suprimir. Cuando haga conversiones de unidades, de ninguna forma lo podré suprimir. Entonces, por ejemplo, te voy a anotar aquí otro digamos que mido otra cosa, y voy a medir así. Y voy a anotar acá y mido así. Mido otra cosa y tengo este orden. ¿El último número que anoté se puede ver todavía? Sí, Inge. ¿Joven? Sí. Ya, muy bien. Listo, te estoy poniendo ahí varios numeritos para que podamos saber aplicar las reglas de las cifras significativas. De estos números, ¿a cuáles se les puede llamar números importantes, significativos? Que de ningún modo, que si yo lo convirtiese a otra unidad, podría suprimir a esos números. Habrá ciertos números que si yo lo llevase a otra unidad, lo podría suprimir. No me va a afectar.
pero hay otros números que si lo llevo a otra unidad no lo puedo suprimir. Entonces, a aquellos que al llevarlo a otra unidad no los puedo suprimir, a esos números se les llama cifras significativas. Entonces, vamos a ver cuántas cifras significativas hay acá. ¿Cuántas hay? La regla es esta. La regla es esta. Si es un número que tiene decimales, todos los números, todos sin excepción, vas a mirar de aquí para allá, por favor, no te equivoques, ¿ya? Vas a mirar para allá. Si es un número que tiene decimales, vas a empezar a contar de aquí para allá, a fijarte de aquí para allá, y vas a empezar a contar desde el primer número que no sea cero. Desde el primer número que no sea cero. De ahí en adelante todos van a ser cifras significativas. ¿Ya? Si el número viene con decimales, insisto. Si es un número que viene con decimales, contás de aquí para allá y vas a empezar a contar desde el primer número que no sea cero. O sea, acá, por ejemplo, voy para allá y veo que desde el primero ya no es cero. Entonces, desde aquí cuento. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3. Entonces, esto tiene 3 cifras significativas. De paso a este. ¿Cuántas cifras significativas tiene este? Bueno, voy a empezar desde acá, el conteo, y me encuentro con que el primer numerito ya no es cero. Entonces, desde aquí ya empiezo a contar. 1, 2, 3, 4. Aquí hay 4 cifras significativas. ¿Qué paso a este? Empiezo moviéndome para allá. Entonces, digo, a ver, desde el primer numerito ya veo que ya no es cero, así que ya desde ahí empiezo a contar. Sería 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Vengo acá. Nuevamente veo que el primer dígito ya no es cero, entonces desde el primer dígito empieza a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Y mira acá, esto que a veces nos confunde un poquito. Aquí yo veo un 0, que bueno, uno diría, pero ¿para qué lo anotamos? Si no nos afecta eso, si lo ponemos en la calculadora con 0 o sin 0 y hacemos operaciones con ese numerito, da lo mismo si le pones con este 0 o sin este 0. Entonces, ¿por qué anotarlo ahí? Bueno, es que quien hizo la medición lo hizo con un aparatito que te podía medir hasta 4 decimales. Y justo quedó en 0, ¿no? Fue clavadito, terminó en 0, en la medición. Un número que terminó en 0. Pero el que te está midiendo las cosas, te está poniendo 4 decimales, no por nada, sino porque quiere decirte, mira, yo estoy usando un aparatito que es bastante preciso, y me envía hasta 4 decimales. Entonces, para indicarte qué tan preciso es su aparatito, te está anotando todos los decimales que te puede medir su aparato. Ya su aparatito te puede medir hasta 4 decimales. Entonces, si bien es cierto, te daría lo mismo anotar eso, numéricamente da lo mismo, en este caso, cuando tú haces mediciones, conviene anotarlo así, para que sepas qué tan preciso es el aparato que estás usando, ya que tan exacta es tu medición. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuántas cifras significativas habrían? Pues todas, porque desde acá, el primer numerito ya no es 0. Sería 1, 2, 3, 4, 5 cifras significativas. Se lo toma en cuenta igual el número también. Se lo toma en cuenta también, todo cuenta. ¿Por qué? Porque esto de acá, insisto, me está indicando de que la medición está con 4 decimales, así exactamente, con 4 decimales. Ok. Entonces, acá, ¿cuántas cifras significativas? A ver, ustedes jóvenes ya podrían darse cuenta solos. Acá, algunos me dirían son 3. Porque como que esto no afecta, ¿no? Pero no. 5 cifras significativas. 5 cifras significativas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 cifras significativas. Acá, aquí, ¿cuántos habrían? 6 cifras significativas. 6 cifras significativas, correcto. Desde acá comenzaría el conteo porque ya dejó de ser un 0. Desde el primer número que no sea 0 se empieza a contar. El primero que aparezca. En este caso, de entrada ya no es 0, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cifras significativas. Anoten esos ejemplos, jóvenes. Enseguida vamos a ir haciendo más ejemplos. Los que ya terminaron de copiar, el pulgar arriba, por favor. Pulgar arriba, chicos.
ya sea físicamente o ya sea con el mismo Zoom que te permite colocar un pulgar arriba, para saber de que ya puedo borrar y seguir con los demás ejemplos. ¿Ya? Por favor, pulgar arriba los que ya hayan terminado. Ya, esperen entonces un poquito más, son muy pocos los que han terminado. Ya hay más, ok. Ya, alguien está levantando la mano, Danilo Reyes, decime hermano, ¿tienes una duda? Chicos, no puedo leer en este momento el chat, no puedo leerlo, así que por favor, directamente me activan su micrófono y me plantean sus dudas, porfa, ¿ya? A ver, Carlos Saldaña, ¿alguna duda, hermano? No, nada, profesor, levanté por error. Ah, ya, no hay pena entonces. Listo, creo que ya están todos, vamos a los próximos ejemplos. Entonces, lo pueden ir enumerando, ¿no? Este es el ejemplo 1, el ejemplo 2, el ejemplo 3, ejemplo 4, ejemplo 5, ejemplo 6. Y vamos a ir con los demás ahora. A ver, voy a poner la siguiente cifra. Ahí tenéis varios ejemplitos, ya sabéis cuál es la regla. Voy a reiterarla porque esto es algo nuevo para ustedes, así que voy a estar reiterándolo cada cierto tiempo, ¿ya? Recuerda, la regla es contar de izquierda a derecha, ¿no? Para allá. Y tenés que empezar a contar desde el primer número que no sea 0. ¿Bien? De ahí para allá todos van a ser cifras significativas. Entonces, a ver, dime tú. ¿Cuántas cifras significativas habría en el ejemplo 7? Tres cifras significativas. 3 cifras. ¿Por qué 3 cifras? Porque este de acá es 0, no cuenta. Este de acá 0, no cuenta. Ah, aquí está el primero que no es 0. Desde aquí cuento. 1, 2, 3. 3 cifras significativas. Vamos con el siguiente. Aquí, ¿cuántas cifras significativas tenés? 4. 4. Bien, este no cuenta porque es 0. Desde aquí conteo. Empiezo el conteo. 1, 2, 3, 4. Bien. ¿Cuántas cifras significativas? Aquí, ¿cuántas cifras significativas tengo? 3 cifras. 3 cifras, correcto, jóvenes. Ah, pero ¿por qué entonces esto no me altera? Recuerda que sí se debe tomar en cuenta porque en el momento de hacer mediciones, eso se anota no por nada, sino para indicar de que con cuántos decimales estás viviendo, qué tan exactas son tus mediciones. Entonces tenéis que tomar en cuenta, sí serán importantes, al momento de hacer mediciones. ¿Ya? Entonces, aquí yo digo que son 3. Este no cuenta porque son ceros, desde aquí conteo. 1, 2, 3. Desde aquí el conteo, insisto, 1, 2, 3. 3 cifras significativas. Pasamos al siguiente. ¿Cuántos hay acá? 4. 4, correcto. No cuenta, desde acá sí. 1, 2, 3, 4. 4 cifras significativas. ¿Aquí? 6 cifras significativas. 6, correcto, porque desde el primero ya no es 0, así que desde acá contás 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Acá? 5 cifras significativas. Este no cuenta desde acá. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, jóvenes. Hasta acá me están respondiendo bien. Bueno, gracias a Dios, vamos bien hasta acá. Transcribe eso, termina de transcribir y seguida vamos a nuevos ejemplos. Danilo Reyes, sí, está levantando la mano. ¿Tienes alguna consulta? Hermano. Ya creo que por error. Ya, pulgar arriba a los que ya terminaron de transcribir, por favor. Ya, 1,
Ya, faltan todavía. Ya sigo esperando. 2, 3, 4. Ya, espero un poquito más a lo que faltan. 5, 6. Ya. Voy a esperar un poquito más a lo que faltan, ¿ya? Luego pasamos a los otros ejemplos. Ok, continuamos. ¿Qué pasa si me da un número que no tiene decimales? Por ejemplo, 1000. ¿Cuál sería la regla en ese caso? Bueno, en estos casos jóvenes se le llama casos especiales porque, bueno, el que no tiene decimal lo puedes saber qué tan exacto es tu medida. Bien, entonces ahí se genera cierta ambigüedad. Entonces no se puede saber con exactitud si es que qué tan exacto fue tu medida, si es que realmente fue clavado o el que se olvidó de detallar qué tan exacto fue. Entonces, en esos casos se sugiere tomar en cuenta, contar desde acá para allá, y tomar en cuenta con la misma regla, desde el primer número que no sea 0. ¿Ya? En estos casos, que son casos especiales, insisto, se sugiere hacer eso. ¿Ya? A menos que el problema te especifique otra cosita. De decirte, el número, digamos, que fue una cantidad exacta, o se medirá con 2 decimales. Si el problema te especificaría algo adicional, además de colocarte el número, entonces tendría que tomar en cuenta esas especificaciones. Pero si no, si solamente te da el número, se sugiere hacer lo siguiente. Contás para allá, al revés. Y desde el primer número que no sea 0. ¿Cuántas cifras significativas habría acá? 1. 1 nomás. Una cifra significativa. A ver, voy a coger otro. Ya, hasta ahí. Aquí, ¿cuántas cifras significativas hay? Son 6 cifras significativas. Correcto, porque el primero ya no es 0, entonces cuenta todo. Aquí, 5. Son 5. correcto. Desde acá contaría, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Desde acá, 4. para este, 1, 2, 3, 4. Contando por acá, este es el primero diferente de 0. 1, 2, 3, 4. 4 cifras significativas. ¿Bien? Insisto, jóvenes, esto en los casos especiales no hay una regla única. Va a depender de qué tan, como no se especificó con decimales qué tan exacto fue la medida, genera cierta ambigüedad. Pero, a falta de especificaciones, se sugiere este proceso. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. ¿Listo? Ahí tenemos cómo resolver cifras significativas. ¿Lograron entenderlo, chicos? ¿Se entendió? Es sencillo, espero que lo hayas captado lo sencillo que es. ¿Se entendió, chicos? Entendió. Sí. Muy bien, jóvenes. Sí, se entendió. Vamos a continuar con lo que sigue. ¿Qué seguiría, chicos, después de cifras significativas? A ver, Marco Josías. Hermano, dime tú, ¿qué continúa después de las cifras significativas? Sería lo múltiplo. Los prefijos, según recuerdo, ¿o no? Sí, eso. ¿Sí, no? Los prefijos toca ahora. Ya, muy bien. Este es súper sencillo, jóvenes. Los prefijos. A ver, voy a anotarlos acá para tener aquí como guía y luego vamos acá a hacer los problemas, ¿ya? A ver, ¿cuáles eran los prefijos? Estaban los submúltiplos.
No es necesario que lo anoten. Ustedes lo tienen en su cuaderno de apuntes. Ya lo tienen, yo se los di detalladamente. Entonces directamente vamos a hacer aquí. Muy bien, jóvenes. Por favor, aquí la persona invitada que está con su música, por favor, chicos, estamos en clase, luego van a tener su tiempito para escuchar la música que ustedes prefieran, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Vamos con los submúltiplos y los múltiplos. Anota entonces como segundo subtítulo ahí en la sección de entrenamiento, prefijos. Prefijos. 2 prefijos. Ok. Ahora vamos a ver ejemplitos de cómo desarrollar problemas relacionados a submúltiplos y a múltiplos. Ahí va el primero. Por ejemplo, si yo tengo esta cifra, esto lo tenemos que llevar a notación científica. ¿Cómo sería en notación científica esto? Sin calculadora, ¿eh? Porque en el examen no vas a tener calculadora, hay que hacerlo mentalmente. ¿Se acuerdan de notación científica, no? De la secundaria. ¿O les ayuda a recordar? 2 elevado a la 6. 2 a la sexta. ¿Sí? X, 10 a la sexta. 2 por 10. ¿Así? Ok, bien. ¿Cómo es que yo sé qué es eso, chicos? ¿Cómo se hacía la notación científica? Bueno, tenés que ubicar a la coma decimal. Como este es un número entero, se supone que aquí estaría la coma decimal, ¿no? Coma 0, digamos, que es un número entero. Ahora, lo que se hace es mover la coma varias posiciones hasta llegar al primer dígito, ya hasta llegar hasta ahí. Entonces, aquí sería, movemos la coma, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tendríamos 2,0, digamos. Pero como el 0 no afecta, en este caso, jóvenes, ya no estamos viendo cifras significativas. ¿Ya? Así que aquí ya podemos proceder normalmente. Es decir, los 0 después de la coma decimal ya no me afecta. Ya estamos en el desarrollo normal que siempre hemos estado manejando. Solamente las cifras significativas se toman en cuenta a los demás 0, considerando la exactitud y todo lo que te explicaba. En este caso ya estamos en un proceso normal, ¿sí? Entonces, aquí me quedaría, si muevo la coma desde acá, lo muevo acá, me quedaría 2, puros ceros. Entonces los ceros no me afectan al momento de hacer cálculos. Entonces los puedo suprimir y simplemente sería 2. Y por 10 a la, ¿qué numerito viene acá? La cantidad de espacio que se movió la coma. La coma estaba acá y lo moviste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este numerito viene ahí. ¿Ya? Para quienes no lo recordaban, de esta manera lo hice. Aquí está la coma actualmente. Listo. Ahora, ya sé qué voy a hacer para que no te cueste mucho entender. Te voy a aplicar a la vida real. A este número le voy a colocar una unidad. Por ejemplo, que sea la unidad Newton. Digamos que medimos la fuerza que había estaba actuando sobre cierto cuerpo y nos dio el valor de 2 millones de newton. Entonces, esto dijimos que era 2 por 10 a la 6 newton. Ahora vamos a usar prefijos. Vamos a usar prefijos. Aquí, 10 a la 6, ¿qué era? Recuerden, vayan a su tablita de prefijos, jóvenes. Mega. Mega. Lo hice al revés, perdón, jóvenes. Acá es múltiplo. Y después vienen los submúltiplos. Ya, voy a corregir esa parte, chicos. Ya, perdonen, yo me equivoqué acá. Primero son los múltiplos y después los submúltiplos. En ese orden los aprendí. Ahora, si vayan a la tablita que leí de los múltiplos, el factor 10 a la 6, ¿qué significaba, jóvenes? ¿Qué era 10 a la 6? Mega.
mega, entonces yo voy a colocar 10 a la 6, coloco 2, y el símbolo de mega, ¿qué era? M mayúscula. Mayúscula. Entonces, en vez de colocar este 10 a la 6, este por 10 a la 6, coloco mega, que es el símbolo de este factor, mega newton. 2 meganewton, así se leería. ¿Ok? 10 jóvenes. Entonces, de negro está la cifra, acá. Las comitas simplemente me sirven a saber cuánto se movió. Aquí estaban, cuánto se movió. Cuántas posiciones se movió. La que está de rojo es el lugar donde se quedó la comita, al final. Y en base a eso, conteo cuánto se movió para saber qué número viene acá. Ya tenés la notación científica, esto lo llevas al prefijo correcto. Vamos con otro problema. A ver si lo han entendido. Digamos que tengo esta cantidad de metros. Son 3.250 millones de metros. Ahora hay que llevar a la notación científica. ¿Cómo se hace? Bueno, como es un número entero, la coma se encuentra acá. Bueno, vamos a ver cuántos espacios se mueven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Bien? La coma se queda acá. Hasta ahí. Preferentemente tenés que llegar hasta tocar, hasta antecito del primer dígito. Hasta ahí tenés que llegar. Entonces, ¿cuántos espacios nos movimos, jóvenes? 9. 9. Entonces aquí va a ser un por 10 a la 9, ¿no? Por 10 a la 9. La unidad era metro. ¿Qué número anoto acá? Bueno, me fijo, si la coma se movió hasta acá, ¿cómo me quedaría? 3,25 y los demás son ceros, no cuentan. Entonces sería simplemente 3,25. 3,25 por 10 a la 9 metros. Pero esto hay que reemplazarlo por el prefijo, el múltiplo indicado. ¿Qué debo colocar en vez de por 10 a la 9? Giga. Entonces sería esto 3,25 giga. ¿Qué símbolo tiene giga? G mayúscula. G mayúscula. Y esto quedaría de esta manera. 3,25 gigámetros. ¿Ya? Esa es la forma de escribirlo. Bien, vamos bien hasta acá. Vamos a ver si te das cuenta del siguiente solito. Te voy a escribir la siguiente cifra. A ver, te voy a dar un ejemplo más. Ya, hasta ahí. A ver. Esta cantidad te voy a medir de haber de que sea segundos. Aquí tenés 30 millones 100.000 segundos. Comencemos. Primero hay que llevar a la notación científica. Como es un número entero, la coma se encuentra acá. ¿Cuándo se va a desplazar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí quedaría con 7. Entonces yo coloco 3, ¿qué anoto aquí, jóvenes? A ver si ya lo entendieron. 3, 0,1. 0,1, correcto. Ya 0,1, los demás no cuentan, ¿no? Ya vimos que todo esto 0 no nos va a afectar en los cálculos, entonces se lo suprimo. Y me quedaría aquí un por 10 a la cuánto, jóvenes. ¿Cuántas posiciones se movió la coma? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 7. La unidad, segundo. Ahora, decime qué factor sería por 10 a la 7. Perdón, ¿qué múltiplo corresponde por 10 a la 7?
Hay un múltiplo. Súbanse, por favor. En realidad no hay input, pero podría ser. Cálmate, hay a porque- ver, está tu micrófono, por- ¿ya? Ok. Listo. Bien, dígame entonces, ¿qué múltiplo debo reemplazar en vez de por 10 a la 7? No hay un múltiplo fijo. No hay, profe. En tu lista, No hay ¿no? múltiplo. ¿Algo así? Solo No tenemos aparece 6 en la y lista de por 9. 10 a la 7. De 6 directamente se salta al 9. ¿Te das cuenta, no? No, Entonces, ¿qué hacemos sí, en esos entonces casos? sería el 6. Cuando tengas esos casos de que no tenés el número que aparece en tu notación científica, no aparece en tu listado de múltiplos, lo que vas a hacer es buscar el inmediato inferior, el que está hacia el inferior que está inmediato en tu lista. Entonces, ¿cuál vendría? El por 10 a la 7 estaría entre el por 10 a la 6 y el por 10 a la 9. En el medio quedaría por 10 a la 7. Entonces, ¿cuál es el inmediato inferior? El que está antecito, por 10 a la 6. El Ya, 6 por 10 a la 6. mega. Entonces, lo que vas a hacer Mega. es retroceder tu comita. ¿Ya? La coma hasta aquí era 7 posiciones. Entonces, no lo dejes ahí tu coma, déjalo acá para que nada más ahí se haya movido la coma 6 posiciones. ¿No? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí te quedó. Entonces, en ese caso, ¿cómo nos quedaría la cifra? 30. 30,1. ¿Ah? Y bueno, ya quedaría acá por 10 a la 6, porque esta vez ya moviste solo 16 posiciones. Por 10 a la 6. La unidad sería segundo. En vez de por 10 a la 6, a ver, era 30,1. Por 10 a la 6, ¿qué dijimos que era? ¿Qué prefijo venía? Mega. Mega, que es M mayúscula. Mega y la unidad sería segundo. Este error sería 30,1 megasegundos. 10 jóvenes. Hasta ahora me están respondiendo bien. Espero que todos sus demás compañeros que todavía no han respondido así para que yo lo pueda escuchar, sí al menos lo estén comprendiendo. ¿Ya? Entonces, por favor, copien hasta acá y las dudas hasta acá. Los escucho, jóvenes. ¿Dudas? ¿Todo claro, seguro? Sí. Oh, excelente, excelente, muchachos. A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Me da espacio todavía para hacer uno más? Entonces, vendría de esta manera. Ya, este número. Esta vez, la unidad, la unidad. Digamos que estamos midiendo acá longitud. No, ya usamos metros, a ver, usemos otra cosa. Que sea volumen, metros cúbicos. No, un momentito, un momentito. Vamos a ir de a poquito, todavía que no sea tan complicado. Te voy a dar, a ver, que sea libras. Libras. Ya, a ver ahí. Esta vez hazlo tú solo, te voy a dar un poquito de tiempo y luego me dices qué resultado te quedó, ¿ok? A ver, hazlo ahí. Esa persona que están ahí mirando para el techo, con los brazos cruzados, hermano, o sea, no sé cómo le haces para escribir con la mente en tu cuaderno. Tienes que hacerlo La con cámara. Se Yo lo desenfocó la hice cámara. 7,02 por 10 elevado a la quinta. Ya, a su compañero le sale 7,02 por 10 elevado a la quinta. La notación científica es correcta, hermano. El detalle es, ¿habrá un prefijo para ese número? La pantalla se puso borrosa. Está borrosa la pantalla. Mi pantalla está borrosa. Sí. A ver. Disculpe, se ve borroso, no se logra ver bien. Ya, enseguida vamos a ver de qué se trata una espérame, ¿ya?
Una pregunta. Ahora, jóvenes, ya está, ¿no? Yo, como explicó hace rato el procedimiento, lo moví y me salió 702,07 por 10 elevado al cubo. Al cubo. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Me salió lo mismo Sería... igual. ¿Quién dice que está bien lo que me acaba de decir su compañero? ¿Quiénes más lo apoyan? Yo lo apoyo, igual lo hice de esa forma. ¿Ya? Igual ¿Le a mí quedó me eso? salió de la misma manera. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Le quedó lo mismo? Sí, yo igual. ¿Usted igual? ¿Ya? ¿Usted igual? Muy bien. ¿A alguien le quedó Que, diferente? que en el prefijo sería kilo LB, KLB. Sí. Kilo libras, ¿no? Kilo libras. Sí. Exacto. Vamos a ver si era así. ¿Y por qué era así? Bien. En este momento, por ser un número entero, aquí está la coma. Entonces, ¿cuánto me tengo que mover? 1, 2, 3, 4, 5. Pero luego recuerdo que 5 no está en el listado, no hay la opción de 5. De 3 se pasa directamente a 6. Entonces, 5 quedó entre el 3 y el 6. Entonces, ¿cuál es el inmediato inferior, el que está antecito al 5? Sería el 3. Entonces, solo podría mover 3 posiciones. Entonces, a ver, me vengo nuevamente acá y muevo 3 posiciones. 1, 2, 3. Ahí lo dejaría. Ya moviendo 3 posiciones. Listo. Entonces, ¿esto cómo se leería? Sería 702,07. 702,07. ¿Ya? Y bueno, aquí la notación científica sería por 10 a la 3, porque son 3 posiciones en las que se movió la coma. Y bueno, la unidad sería libra. Y esto me va a quedar 702,07. En vez de por 10 a la 3, viene el prefijo, el múltiplo, kilo, que es la K minúscula, y luego ya sigue la unidad que sería libra. Entonces, esta cantidad resultó ser 702,07 kilolibras. ¿Bien? Bien, jóvenes. Quienes les quedó así, perfecto, jóvenes. Eso es buena señal, lo estás entendiendo. Quienes les quedó diferente, corríjanlo y lo escriben como era realmente. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, espera un poquito y pasamos al siguiente ejemplo. Una pregunta, Inge. Diga. ¿Va a haber unos casos, o bueno, en la vida real, o no sé, existirían casos de que sobrepase el prefijo iota, que es el más elevado? Y habría que poner... Existiría, obviamente que puede existir, hermano. Por ejemplo, ¿cuántos átomos tiene el Sol? Hartísimo. O sea, vamos a sobrepasarle el iota. Pero, ¿cómo decirte, hermano? O sea, en la vida real, si nos ponemos a contar los átomos del Sol, obviamente sería un número bastante elevado. Pero, para efectos prácticos, no necesitamos contar los átomos del Sol, obviamente. ¿Ya? Entonces, la posibilidad de que exista un número elevado sí existe, pero los más comunes, los que se aplicaría con mayor frecuencia son los que les tienen ahí su tablita, ya hasta el iota máximo. Ya hasta ahí es lo más común. Lo demás son, podríamos decirlo, un caso minoritario, un pequeño porcentaje de los casos que podrían existir. Así que, jóvenes, hasta ahí ustedes es suficiente. Hasta donde les di, suficiente con eso. Muy bien. Sigamos, jóvenes. ¿Ya puedo borrar, chicos? Sí. 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 Bien, jóvenes, eso es, alerta. A ver, vamos a estar un minuto ahorita, luego pues, ¿hasta qué número había llegado, jóvenes? ¿Hasta qué número? ¿Qué ejemplo quedan? En el 4. ¿El 4? ¿El 4? Ya, vamos con el 5. 5. Haz eso. ¿Cuánto te queda? Ya. ¿Alguien ya tiene el resultado?
Aquí hay algo que puede que le genere cierta inquietud, así que se los voy a explicar, jóvenes. Ya lo demás ya se lo dejo para ustedes que ustedes lo hagan primero solo y luego yo les diré si estaba bien o no. A ver, aquí la coma decimal estaría acá, ¿no? Porque es un número entero. ¿Cuántas posiciones se van a mover? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pregunto, ¿9 aparece ahí en la lista de los múltiplos o no? No. Giga. ¿Sí? Sí, ¿9? aparece. Ah, 9. ¿Aparece? Sí, sí, aparece. Sí, aparece. Sin duda. Pero, ¿cómo se llama el múltiplo que es 10 por 10 a la 9? ¿Giga? Giga. Giga. ¿Cómo anotaría entonces yo acá? Bueno, ¿qué número me quedaría después de mover la coma? 2,05. Pero luego noto de que los demás no son ceros. Son otros numeritos. Entonces, si yo quiero ser totalmente exacto, tendría que notar todos estos números porque ninguno de esos no son puros ceros, ¿no? Hay otros números ahí, entonces yo tengo que estar notando todos esos números. Pero para efectos prácticos, jóvenes, para hacer problemas, bastará con redondear a 3 decimales. ¿Ya? A menos que el docente, el profesor te diga, no, yo quiero que lo redondees hasta 5, hasta 6 o hasta 2 y él te diga hasta cuándo. Entonces, ya en la universidad igual ustedes le preguntan, ingeniero, ¿con cuántos decimales usted gustaría que trabajemos? Y él les va a decir el número. ¿Ya? Pero ya para efectos prácticos, insisto, hasta 3 decimales. Redondee, ¿ok? Cuando toque así. Entonces, aquí sería 2,05, hasta aquí sería 3 decimales. Y el 0 no me afecta, entonces nada más anoto 205. 205. ¿Y qué factor anotaría acá? Bueno, se movió 9 posiciones la coma, entonces aquí anoto por 10 a la 9. La unidad... Una pregunta. ¿Perdón? Una pregunta, si después del 5 hay un 6, ¿se puede redondear el 5? Se puede. Ya, gracias. Desde el 51 en adelante se puede redondear. ¿Ya? Okay. Listo, aquí la unidad me faltó, te voy a colocar la unidad que sea litro. Listo. Unidad de volumen. Entonces, aquí nos quedaría de esta manera, finalmente esto va a ser 2,05 por 10 a la 9, me dijeron que era giga. Entonces, vamos acá, giga, y eso se leería finalmente que toda esta cantidad era 2,05 gigabits. ¿Qué? Bien, vamos con un nuevo ejemplo. No veo. Eso. La unidad. Que sea pascal. Vamos, esto ustedes pueden solo con está facilísimo. Vamos, chicos, adelante. Vamos, jóvenes. El primero que tenga me avisa. ¿Ya? Yo voy anotando ahí las opciones que ustedes saquen. Entonces, con 2 decimales está bien que trabajen. Con 3 decimales, chicos, ya vamos. Si fuera necesario, con 3 decimales. Redondean a 3 decimales. Bien, el primero que lo tenga me avisa, entonces no se olvide, ¿ya? Yo saqué, no sé si está bien, 2,80 por 10 elevado al cuadrado. 2.8 kilopascal. Por 10 elevado al cuadrado. Vale, serio, ¿no? ¿Alguien más sacó algo diferente? Recuerden que la regla es que tenga 3 decimales. En caso de que no haya puro cero, lo redondean a 3 decimales. ¿Alguien que tenga un valor diferente a lo que le dijo su compañero? Sería 2,802 por 10 a la 3. ¿Por 10 a la? A la 3. ¿La 3? Sí. ¿Qué dicen los demás? ¿Está bien eso? ¿O alguien sacó algo diferente? A ver, uno me dijo 2,80 por 10 a la 2 pascales. 2,802 Eso es lo que era correcto, ¿ya? Otro me dijo esto. A ver, ¿qué opciones más me dicen ustedes jóvenes?
Vamos, chicos. 2,802 por 10 a la 3 kilopascales. 2,802 por 10 a la 3 pascales. por Bueno, 10 sería el mismo que al kilopascales. ya, kilopascales. Claro, está bien, ¿no? El resultado final sería kilopascales. Pero en notación científica acá te quedó un 3 entonces. ¿Sí? Bueno, en ese caso sería el mismo que el anterior. Es el mismo del anterior. Ya, ¿alguien que tenga algo diferente? Yo le puse 2,802 por 10 a la 2. Por 10 a la 2. Ya. Hasta ahí, jóvenes. Vamos a ver si le acertaron o no, ¿ya? Si alguno le acertó y si le acertó, ¿cuál de los tres le acertó? Bien, ¿qué tendríamos que hacer? En este caso no es un número entero, la coma estaría ahí. Entonces, tengo que empezar a desplazarla, ¿no? La desplazo una posición, dos posiciones. A ver, la coma está ahí, está escrita, entonces la desplazo una posición, dos posiciones. Pero como se queda acá, lo voy a marcar de otro color donde se queda, ahí fija la coma. Entonces, ¿cómo anotaría esto yo? 2,802 tiene que ser con tres decimales, toma en cuenta todo, ¿no? 802. Ya que no todo fue cero, toma en cuenta tres decimales, sería así. Ahora, ¿cuántos espacios se movió la coma? La coma estaba aquí y se movió 1, 2 espacios. Entonces sería acá por 10 a la 2. La unidad de pascales. Las tres opciones, ¿cuál es la correcta entonces? De estas tres de acá, ¿cuál fue la correcta? La última. La última. Bien. Entonces, si alguno les ve diferente, corríjanlo, por favor. Así es como nos quedaría. Ahora, ¿qué prefijo toca anotar? En este caso, ¿existe el prefijo 10 a la 2? Sí. Sí, sería hectopascal sería. El prefijo deca, ¿correcto? Ya, pero ¿qué símbolo tiene deca? ¿No sería hecto? Perdón. El prefijo hecto, perdón, jóvenes. Deca es cuando es 10 a la 1. El H prefijo minúscula. H minúscula. ¿El prefijo hecto qué símbolo tiene? H H minúscula. minúscula. H minúscula. Entonces eso lo tengo que anotar acá. 2,802. En vez de anotar el por 10 a la 2, que está acá, voy a marcar en rojo para que ahí resalte nuestros prefijos, que es lo que estamos analizando. Aquí sería hectopascales. Hectopascales. 10 jóvenes. ¿Listo? Ahí hemos tenido. Un poquito más vamos a hacer. Un poquito más. Que sea. Ahí. 28,3091 watts. Llevarlo a su respectivo notación con prefijo. Primero notación científica y luego le pones el prefijo correcto. ¿Cómo te quedaría? Trabajando con cuánto decimal. Bien. Vamos, jóvenes, vamos. ¿Cuánto les queda? 28,3091 watts es la cifra original, pero vamos a llevarla a la notación científica y luego con su respectivo múltiplo. Yo hice 2,83 por 10 elevado a 1. Ya. Inge, sería 2,830 elevado por 10 elevado a 1. Eso, lo que iba a decir, lo que dijo él. Recuerda, jóvenes, que tienes que redondear, ¿no? Tienes que redondear. 2,831 por 10 a la 1. Recuerden que desde el número 5, si hay, por ejemplo, si yo tengo 2,82500, por ejemplo, así. Entonces, con una regla básica, hay unas reglas que son más exactas, pero como regla básica, redondearía esto, si yo quiero redondear, por ejemplo, a 2 decimales. Entonces, tengo que fijarme en el siguiente, ¿pero redondea a 2 o no?
Bueno, recuerda, si es un poquito más de la mitad, te redondea. Si no, no. Entonces, entre 0 a 10, la mitad es 5. Porque este numerito está justo en la mitad. Justo en la mitad. Entonces, no. Tiene que pasar por lo menos un poquito de la mitad para que pruebe la materia. De la misma forma, aquí si pasas un poquito más de la mitad, ya redondeas. Si no, no. Y este está justo en el 5. Entonces, no. Aquí todavía no redondea. Pero si aquí hubiese por lo menos un 1, por ejemplo, ya pasó un poquito de la mitad. Entonces, ahí redondeas. Ya esa regla básica te voy a enseñar para que la... ¿Ok? Muy bien. O sea, acá fíjate, ¿redondea o no redondea? Aquí el 0. Sí, se redondea. Sí. Entonces tiene que subir a 1, ¿no? Ya. Listo. Estas son las dos opciones. Veamos cuál era la correcta. La coma se encuentra aquí, tengo que mover posiciones y bueno, nada más podría mover una. Entonces eso hace de que tenga que escribir 2, y me fijo, ¿son todos ceros? No. No. Entonces tengo que redondear 3 decimales. Sería 1, 2, 3, pero este de acá redondea, sí, el 9 le redondea, sería entonces 831. 831. Listo. Ahora, por 10 a la 4 sería, hay que fijarse cuánto es lo que se desplazó. Se desplazó nada más una posición, la coma, entonces coloco por 10 a la 1. La unidad, en este caso, era watts. Bien, entonces, ¿qué prefijo corresponde en este caso? Deca. Deca. ¿Y qué símbolo tiene deca? ¿Qué símbolo De... tenía deca? DA. DA. En minúscula. DA, Minúscula. minúscula. En minúscula. Entonces, yo debo anotar eso. Deca watts. Entonces, se le daría 2,831 decawatts. Bien. Listo, chicos. Ahí tenemos entonces una variedad de ejemplos sobre cómo aplicarlo a los múltiplos. Ahora vamos a pasar a los submúltiplos. Hasta acá vamos bien. Hasta acá vamos bien. ¿Ya terminaron de copiar hasta acá? ¿A alguien le falta todavía para esperarlo un poquito? Sí, ya está. ¿A nadie le falta? A nadie. Muy bien. Vamos ahora a los submúltiplos. Ahora el primer problema. La unidad que sea Tina. ¿Qué se hace en estos casos, jóvenes, cuando los núcleos son pequeños ahora? Son pequeñitos. ¿Ya? Son menores que 1. 0, algo. Bueno, en estos casos la coma ya no se va a mover para la izquierda, porque no se puede, ya llegó al límite, sino que se mueve para la derecha, en estos casos. ¿Ya? Entonces, con la misma regla, tendría que mover acá hasta pasar el primer número distinto de 0. ¿Ya? Eso es lo ideal. Preferentemente será eso. Entonces, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta acá, muevo la coma. ¿Ya? Entonces, ahí está la coma. ¿Qué número me quedó? Bueno, esto sería, estas comas que están acá ya no cuentan, aquí está la coma. Los ceros que están a la izquierda de un número, no cuentan, ¿no? No cuentan los ceros que están a la izquierda. Son Los ceros a la menos. izquierda no cuentan. Sería 1,25, este número. 1,25. Su factor sería por 10 a la... Menos Tengo que 6. contar cuántas posiciones movió la coma. Se movió la coma, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Pero cuando se mueve al revés, en el caso anterior lo movíamos hacia la izquierda, la coma. Cuando se mueve hacia la derecha, va con negativo. ¿Ya? Va con negativo la potencia. Menos. Listo. Y la unidad sería dicha. ¿A qué sería igual en todo acá? Sería 1,25. ¿Qué prefijo submúltiplo sería por 10 a la menos 6? Micro. Micro. Micro se simboliza con la letra griega mu, que sería así. Micro. ¿Ya? Microdinas. Entonces se le daría 1,25 microdinas. ¿Bien? Vean los otros ejemplos.
Ahí tengo un pequeño numerito. No, de verdad es pequeño, solo que se escribe largo, ¿no? Y quiero que lo lleves a su prefijo correspondiente. O sea, su múltiplo correspondiente. Inge, ¿podría decir cuántos ceros hay después de la coma? Es que es complicado. ¿No se ve en la pantalla? No, está complicado contarlo, Inge. No sé muy bien. Ya, te lo voy a hacer más grande entonces el número. ¿Así se ven los números o ya no? ¿O todavía no? Sí, se ve mejor. ¿Se ve? Ya, ok. Sí, ya se ve. Ahora sí. Es que el trabajo de contar los ceros te corresponde a ti, ¿no? En eso consiste este tipo de problemas. Muy bien. Es como que visualmente vas contando y se te pierde el conteo, ¿no? Exacto. Lo quiero hacer en este momento aquí en la pantallita, lo estoy viendo, pero voy contando y en un momento dado, ¿por qué cero iba? Te confunde de Tengo que cero. reintentar de nuevo. Escriba algo más grande, Te voy a profe. dar alguna marquita, ya te voy a dar alguna marquita para que te cueste contar mucho. A ver, te voy a colocar alguna marquita acá. Ya, ahí tenés. ¿Se puede ver las marquitas o no mucho? A ver, desde acá No lo puedo ver. mucho. ¿No mucho? A ver, te voy a marcar un poquito más fuerte. Ah, son 18. Yo conté 19 ceritos. Tiene 3 cifras. Ahora tienen que fijarse cuántas posiciones tiene que moverse la comita, ¿no? Por 10 a la 18. 2,7 por 10 elevado a 19. Ahí esa música. Ok. ¿Listo, jóvenes? A ver, díganme ustedes cuánto les queda. 0.27 por 10 a la 18. A la menos 19. Por 19. 10 a la menos 18. Unos 18. ¿Así? ¿Alguien dice algo diferente? Menos ¿Alguien 19. le quedó diferente a eso? ¿Todos tienen lo mismo? ¿Alguien le No, quedó lo menos mismo? 19. Yo tengo menos 19. Yo tengo la Ahí está la otra opción. Vamos a ver cuál es la manera correcta. ¿Existe algún prefijo que permita a la menos 19? No. ¿Que sea la menos 19? No. No. ¿A la menos 18? Sí. Sí. Ya. Entonces, si este fuese el correcto, puedes dejarlo así. Pero si este fuese el correcto, hay que hacer una modificación, ¿no? Que sería retroceder una posición para que aquí también el número sea el inmediato inferior, ya que sería 18. ¿Está bien? Ok. No, sería 27 por 10 elevado a 18. Inge, Diga. Inge, si se recorre un cerito, no sería, no, ya no cambiaría el resultado. ¿O sigue siendo 2,7? Ya, vamos a ver en este 27 momento. sería. Vamos a ver en este momento. Vamos a ver. Esto de acá lo estamos viendo, creo que en el primer caso estamos viendo algo así, así que yo se lo voy a explicar algo. ¿No quedaría 0,27? Ajá, ese bien. Sí, sí, eso iba a decir 0,27. Si lo moves un espacio antes, te va a quedar un valor, no te va a quedar un entero, ¿no? Un entero, coma otros números.
Entonces tendríamos que ir hacia el otro lado. Siguiente, voy a explicar eso. A ver. Muevo la coma que está acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 posiciones. Quienes me dijeron... Buen día, Inge. Inge, una pregunta. ¿Ya? ¿Qué avanzaron hasta ahorita, Inge? Recién acabo de entrar. Pasa que tenía examen de cálculo 1 y introducción a la informática y acabé de acabar el examen. Oh, ok. Hermano, estamos resolviendo problemas de la unidad 1. Ya hemos visto problemas de cifras significativas y ahora estamos viendo la parte de los múltiplos y submúltiplos. En eso estamos, ¿ya? Ah, ok, gracias. Okay. Sí. Entonces, jóvenes, ¿qué hacemos en el caso de la notación científica donde nos quedan potencias negativas? ¿Ya? Porque el número era demasiado pequeño. Bueno, en este caso, conviene más buscar el número inmediato superior, el que sigue, ¿ya? En cuanto a números. ¿Ya? Al 19, ¿qué le sigue? El 24. El 24. ¿Seguro? Sí. El 21. 21. 21. Ah, El 21, ¿no? Porque el 19 está entre el 18 y el 21. Entonces, cuando estábamos trabajando con cantidades grandes, donde la potencia quedaba positiva, buscábamos el inmediato inferior. Pero ahora que estamos trabajando con cantidades pequeñas, de tal manera que la notación científica queda con potencia negativa, tocará buscar al inmediato superior, ¿ya? Lo opuesto. Entonces, en este caso sería el buscar el por 10 a la menos 21. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, la coma me quedó acá, ¿no? Me quedó ahí. Voy a ver. Me quedó ahí la coma. En este momento está acá. Hasta aquí se movió 19. Entonces, aquí sería 20 y aquí sería 21. Entonces, yo le puedo aumentar acá 0, porque los ceros para allá no me afectan, ¿no? Y si la coma se quedó acá, si la coma se quedó ahí, lo voy a marcar de rojo. La coma se quedó ahí. ¿Cuál sería tu valor para anotar acá? ¿Qué valor anotamos? Si la coma está acá, me vengo hasta el primer número que no es 0, que sería acá. Sería 270. ¿Correcto? Porque este 0 no cuenta. 270. Entonces, anoto acá 270. Y bueno, coloco luego por 10 a la menos 21, dijimos, ¿no? Porque 21 posiciones se estarían moviendo. Y ya anoto la unidad que sería, lo borré, lo voy a volver a anotar. La unidad era watts. ¿Watts eran los jóvenes? ¿La unidad? ¿O Julio? Julio. Julio era. Julio. Anotemos. El número menos 21, ¿cuál es el prefijo? Septo. Vamos, chicos. Septo, con la La Z. Z minúscula. Z minúscula. El símbolo de la Z minúscula para septo. Entonces, esto sería 270 septo Julio. Bien, esa es la forma de escribirse ya usando el prefijo correspondiente. Septo. 270 septo Julio. Vamos con otro. Profe, la hora de matemática. ¿Ya son las 45? Y 43, 2 minutos para las 45. Ya, jóvenes. Le voy a dar uno más entonces y con eso terminamos. Ya. Esto que sea en hercios.
A ver, paso a resolverlo ya que no tenemos el tiempo necesario para que puedan ustedes resolverlo completo. Vamos, muevo la coma. 1, 2, 3. 3 posiciones. ¿Existe el por 10 a la 3 en la tablita? Sí. El por 10 a la menos 3 en este caso sí existe. Entonces esto me quedaría 2,301 para que esté con 3 decimales por 10 a la menos 3. Hercios. Entonces se convertiría en 2,301. ¿Qué prefijo sería por 10 a la menos 3? Mili. 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 Que es con la letra M minúscula. Entonces coloco acá mili. Milihercios. Entonces le daría 2,301 milihercios. ¿Bien? Muy bien, muchachos. Les dejo ahí 2 para que ustedes practiquen en casa, ¿ya? Listo, jóvenes. Con esto terminamos, chicos, la clase de hoy. Ahí les dejo 2 cifras para que ustedes practiquen en casa. Muy bien, muchachos. Me han respondido correctamente, eso me deja tranquilo. Y bueno, mañana retomamos, Dios mediante, con lo que corresponde a la unidad 2 en cuanto a la parte práctica. ¿Bien? Conversión de unidades y el resto de metrología. Muy bien, jóvenes, un gusto. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. Hasta luego, profe. Hasta luego, Inge. Hasta luego. No copié el último. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, profe. Alguien que me dicte el último. Ah, ya está. ¿No podés ver el último, hermano? 0,0103 dice. La unidad pascales es PA, hermano. PA. ¿Eso era, no, hermano? Saca el escrecho. Positivo, gracias. Muy bien, hermano, muy bien. Y uno está avisando, no se salgan porque es el mismo el índice. Bueno, de ser así, pues no hay problema, ¿no? Yo ahorita me voy a retirar para que su profesor pueda ingresar y continúen ustedes su clase. ¿Ya?